Adelante nomás, querido hermano. Quiero preguntar si me escuchan bien. Sí, le escuchamos súper bien. Ya, eso es lo primero. Mire, aquí están haciendo unas conexiones. Ya, me dicen que vaya nomás. Por razones un tanto personales, estoy hablando de matrimonio. Digo personales porque en noviembre se casa una de mis hijas y con Leonardo Viegas, que están aquí conectados según me pareció, ¿sí? Entonces, ellos pidieron que el caso mío, por ser el papá de la novia, y el caso de él, a su papá, que son de Venezuela, hacer unas clases, unas lecciones matrimoniales. Y a mí la verdad el asunto es que yo nunca he sido un consejero matrimonial, pero estas cosas me dan la oportunidad de estudiar un poquito más la Biblia en relación al matrimonio. La verdad es que yo no sé, yo me siento más contento estudiando este tema y varias veces que quizás los mismos novios. No estoy seguro. Pero yo deseo compartir con ustedes lo que hay en la epístola a los Efesios. Y vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 21. 5:21 para tratar estos temas del matrimonio. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, cuando la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora les invito a leer en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el cual, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro corazón, dice entendimiento aquí, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hermano, yo sugiero que estudiar el matrimonio en la epístola de los Efesios debe hacerse en toda la epístola, porque el tema de la epístola de los Efesios es el matrimonio celestial de la iglesia con Cristo. Eso es tema de todos los capítulos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. La iglesia es el templo de Dios y está bajo el dominio del señorío de Cristo. Y la iglesia es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Entonces, el matrimonio de creyentes, solamente de creyentes, un hermano con una hermana,
es un caso particular, específico de lo que es general, el matrimonio de Cristo y de su esposa, que es la iglesia. Entonces, teniendo las palabras del matrimonio celestial, nosotros podemos, con la ayuda del Señor, aplicar convenientemente cada detalle de la epístola a los Efesios. Teniendo eso en mente, y seguimos teniendo estas cosas en mente, ya nos vamos a embarcar en una sugerencia para los maridos y las esposas. Hay algo que quiero decir. El caso de la epístola a los Efesios se nos habla de la iglesia universal, la iglesia total, la iglesia dispensacional, la han llamado. Se habla de la iglesia de la esposa celestial. Y fíjense que en la epístola de los Efesios no se trata ningún caso que haya que arreglar algo. Se exhorta, se enseña, se manda, por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Eso se manda. Y está bien. Pero no se tratan casos como, por ejemplo, en la epístola que sigue, la de los Filipenses, se dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y se llama a los compañeros de Pablo para que ayuden a esas mujeres que habían batallado con él en la causa del Evangelio. Allá en Filipenses se tratan ciertos casos de manera específica, pero en Efesios no. En Efesios parece que quiere hablar del matrimonio celestial y la bendición que esto significa. Y entonces podríamos decir que los capítulos de Efesios son 6 capítulos de bendiciones que Dios ha dado a la iglesia universal, a la iglesia celestial, a la iglesia total. Eso. Entonces, yo diría lo siguiente, sugiero que Efesios trataría el tema del matrimonio en sus comienzos, cuando prácticamente no hay problemas en la iglesia o no hay problemas en el matrimonio. El mejor momento de los matrimonios de los creyentes es cuando se casan. Parece que todo anda sobre ruedas, fácil. Las experiencias difíciles se afrontan de la mejor manera. No hay queja, no hay diferencia, no hay discusiones. Qué hermoso es el amor del desposorio, como aparece en Jeremías. El amor de los desposorios, cuando recién están casados. Sugiero entonces que Efesios nos trata del matrimonio en toda su belleza, en toda su bendición. Cuando llegamos a Filipenses, nosotros encontramos una asamblea que tiene dificultades, que tiene diferencias, y diferencias que hay que tratar y que no son fáciles de tratar, y que el apóstol Pablo las trata, las diferencias de los creyentes de la iglesia en Filipos.
Cuando llegamos a Colosenses, nosotros encontramos a la iglesia que pareciera que están estancados. Están estancados y lo decimos porque están buscando ayuda de afuera de Cristo. Esto me refiero a las filosofías, a las sutilezas, a los rudimentos del mundo, para traer gozo a la iglesia, y muchas prácticas religiosas, el ascetismo, etcétera, porque parece que la iglesia ha perdido fuerza, alegría, dinamismo, fruto, ha perdido esto. Entonces, bien podríamos decir si aceptamos una aplicación de esta naturaleza, Efesios sería para los matrimonios recién casados. Y aún antes, cuando están de novios y están mirando las cosas del futuro, su matrimonio, con mucha expectativa. Eso sería como los primeros años. Después vendría una segunda etapa. Yo me imagino después de 3 años casados, después de 5, es variable. Cuando aparecen diferencias en los matrimonios. Entonces, sería bueno aplicar la epístola a Filipenses. Y cuando ya han pasado como 10 años, en realidad los matrimonios están juntos, pero han perdido un cierto sabor en el matrimonio, una cierta alegría, un cierto gozo. El matrimonio se ha vuelto rutinario. Entonces yo diría que la epístola que viene a ayudar a esta situación sería la de Colosenses. Sería la epístola que debería aplicarse a este matrimonio. El matrimonio de creyentes es un caso particular de lo que es el matrimonio de la iglesia con Cristo. Los matemáticos lo usan mucho esto de los casos particulares. Imagínense una fórmula matemática ahí con tantas ¿cómo se llama? Con tantas letras, números, y usted a esa fórmula compleja le aplica los datos de una de las incógnitas. Entonces usted dice, aquí están los datos. Y le aplica los datos a esa fórmula, y esa fórmula nos arroja un resultado. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aplicar el caso de un matrimonio concreto, por ejemplo, a la epístola a los Efesios. Ya algo hemos hecho con Leonardo Viegas y Sara, los novios que Dios mediante se habrán de casar en noviembre. Hemos aplicado sus nombres ahí. Y lo vamos a hacer ahora. Entonces, miremos
el capítulo 5, nos dice lo siguiente. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En el versículo 26 hay 4 razones, o 3, digamos, en el original pueden haber 3, pero aquí en el castellano, en el español, aparecen 4 razones por qué la casada debe estar sujeta a su propio marido. Y la primera razón es porque el marido es cabeza de la mujer. Ahí está este verbo es presente del verbo ser. El marido es cabeza de la mujer. No es que el marido aspira a ser cabeza. No es que el marido quiere ser cabeza. El marido es cabeza. Es una declaración. Es una obra divina en el matrimonio que el marido es cabeza de la mujer. El marido, por ser un pecador como usted y yo, tiene muchos defectos, pero no deja de ser cabeza, porque fue puesto ahí. O sea, toma la figura del cuerpo humano que tiene una cabeza y un cuerpo, y la cabeza puede estar enferma, pero no hay otra cabeza. Sigue siendo la cabeza de ese cuerpo. La segunda razón dice, como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí la cabeza es Cristo, y nosotros sabemos que en este caso, Cristo es una cabeza perfecta que le es dada a la iglesia. La iglesia es pecadora. Ha sido bendecida y en este epístola inmensamente bendecida, pero sigue siendo pecadora. Pero Cristo es la cabeza perfecta que le es dada a la iglesia. Y esa es la segunda razón, porque la esposa o las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos, porque Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, el matrimonio celestial llega a ser el ejemplo, como dicen, el paradigma, el ejemplo del matrimonio de creyentes en el tiempo presente. Cristo es cabeza de la iglesia, por eso. Entonces, fíjense que entre otras cosas, el matrimonio terrenal, aunque para nosotros haya aparecido mucho antes que el matrimonio celestial, es el matrimonio celestial el que hace que el matrimonio terrenal sea un ejemplo, o sea, algo para ilustrar lo celestial. O sea, lo eterno y lo celestial es lo más importante. La tercera razón, y es aquí donde en original parece que lo junta, dice, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, y él es su salvador. A nosotros nos aparece aquí como separado, dos cosas distintas.
que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es el salvador de la iglesia. Entonces ya tenemos 4 razones. Primero, que el marido es cabeza sí o sí. Y que Cristo es la cabeza de la iglesia en la cual no hay ni una sola objeción. Y vendría la tercera, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es su cuerpo. Por eso la iglesia le corresponde sujetarse al Señor y las casadas estar sujetas a sus propios maridos. Porque la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y dice la cuarta, y Él, es decir, Jesucristo, es su Salvador. Y esta es la cuarta razón. Es que Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, salva a la iglesia. Es el salvador de ella. Si el marido fuese el que salva a la iglesia, a su esposa, si el marido es el que salva a su esposa y actuase como su salvador, yo creería que las casadas encontrarían muy buenas razones para sujetarse a los maridos. Entonces llega a la conclusión final, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Por qué leí el capítulo 1? Porque en el capítulo 1 aparece a Cristo como el Salvador de la iglesia. Y también aparece la iglesia como el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Entonces tendríamos que partir con esa idea en el capítulo 1 de los Efesios. Intentémoslo. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 22. Y dice acerca de Cristo: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En esta enseñanza de bendición inmensa para la iglesia, se dice que aquel que es el que está sobre todo principado, sobre toda autoridad, aquel que resucitó y ascendió al cielo, aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre, aquel que tiene un nombre superior en este tiempo y en el venidero, aquel fue dado como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo que está diciendo es que la iglesia tiene una cabeza que se ocupa de la iglesia. ¿Tú pensarías que la cabeza del cuerpo humano no se ocupe del cuerpo? No lo dirija, no lo guíe, no le dé información, no reciba información y administre cuidado. Es la cabeza del cuerpo humano la que hace que el cuerpo humano sea cuidado, protegido, guiado, que el cuerpo humano funcione bien, funcione muchas veces excelente. Es la cabeza la que tiene esa capacidad de ayudar al funcionamiento, dirigir el cuerpo. El cuerpo funciona bien si la cabeza funciona bien. Claro, el cuerpo podría funcionar mal aunque la cabeza esté bien. Si el cuerpo está lesionado, el cuerpo va a funcionar mal, aunque la cabeza funcione bien. La cabeza no le va a exigir lo que no puede.
La cabeza va a proveer ayuda para que el cuerpo pueda funcionar y sustentarse. La cabeza tiene un rol muy importante. Pero también es necesario que entendamos qué significa que la iglesia sea el cuerpo de esta cabeza. Lo dice en el 23, la cual es su cuerpo. Siguiendo la ilustración del cuerpo humano, en realidad es en virtud del cuerpo que la cabeza puede moverse, que la cabeza puede realizar cosas. La cabeza en sí no tiene manos, la cabeza no tiene piernas, la cabeza puede decidir y guiar a hacer algo, pero la cabeza no la hace, la hacen las manos. O sea, la cabeza cuenta y depende del cuerpo. De esta manera, nosotros sabemos la importancia de la iglesia para nuestro Señor Jesucristo. La tremenda importancia que la iglesia sea su cuerpo. Que la iglesia sea su cuerpo implica que nosotros, los que somos la iglesia, debemos estar disponibles siempre para el servicio del Señor, para lo que la cabeza demanda, para lo que la cabeza guía, pide. La cabeza cuenta con nosotros, la cabeza cuenta con la iglesia, el Señor cuenta con su pueblo. Somos parte importantísima de la gloria de esa cabeza. Él dirige, Él guía, Él cuida, Él da la idea, Él da el pensamiento, Él da la instrucción, la cabeza. Yo no he visto nunca una mano dando instrucciones, ni un brazo dando instrucciones, pero vemos una mano y un brazo y un pie, y los dos pies, y todos juntos y en armonía, cumpliendo las instrucciones de la cabeza. Bueno, por esta razón vinimos aquí a este pasaje, porque en realidad dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y también que ella es su cuerpo. Y dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que la cabeza está dispuesta, disponible a manifestarse plenamente, tener una manifestación plena. Y para eso dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, queriendo básicamente decir que la cabeza llena el funcionamiento de todo el cuerpo. Bueno, llegamos ahí. Ahora veamos lo que dice acerca de su Salvador. Y Él es su Salvador, dice. Y leemos en el capítulo 1, versículo 7. Se dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, Cristo es el redentor de su pueblo, que es la iglesia. Por el valor de su sangre, por la realización de la cruz. Y leemos también en el versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ahí aparece la palabra, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. O sea, el mensaje del evangelio, la palabra de verdad, tiene que ver con la salvación. Y cada uno de los creyentes, cuando hemos creído en el Señor sobre la base del evangelio, hemos sido sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. Se nos aplicó el beneficio de la salvación. Él es nuestro Salvador, lo dice el capítulo 1. Ahora, hermano, yo por una razón también bastante personal, me siento muy animado a estudiar y a leer este capítulo 1, porque a mí me dice este capítulo, ¿cómo yo puedo sacarle brillo al matrimonio? ¿Cómo yo puedo sacarle lustre al matrimonio? Miren lo que dice. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Lo que está haciendo Pablo es explicándonos cómo él hace uso de todo este capítulo y en realidad de toda la epístola, cada detalle que él coloca aquí, enumera uno por uno, expresa una alabanza a Dios. Y en el versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Eso es lo que tenemos que hacer con la epístola a Efesios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar las gracias al Señor por cada una de las bendiciones. Pero aquí nosotros vamos a hacer lo que dijimos, y es poner el caso particular, poner los datos de este matrimonio que se va recién a casar con la ayuda del Señor en noviembre. Entonces decimos, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que bendijo a Leo y a Sara, ponga su nombre, hermano, matrimonio creyente, que bendijo en el caso mío, a Sergio e Isnelia, en el caso tuyo, con tu nombre, con el nombre de tu esposa. Cuando Dios bendice, no es lo mismo cuando bendecimos nosotros. Nosotros decimos palabras sin poder, pero que expresan un deseo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no cambiamos nada en Dios al decir eso. Pero Él quiere escuchar que nosotros tenemos el deseo de alabar a Dios. Pero cuando Él nos bendice, entonces no es un mero deseo, sino la comunicación de un favor, de una gracia, de un poder. Por ejemplo, cuando el Señor se presentó después de resucitado donde estaban los suyos a puertas cerradas en el aposento, Él les dijo, paz a vosotros. Eso no eran meras palabras. Eso eran palabras de gracia, palabras que tenían poder, palabras que tenían una acción, un beneficio inmediato para ellos.
Entonces les dijo, paz a vosotros. Y aquí, cuando Él nos bendice, o cuando nos bendijo, nos comunicó una gracia de parte suya a nosotros. Y en el caso particular, lo comunicó al matrimonio particular de creyentes. Porque el caso particular de creyentes son ellos beneficiarios de esta bendición. Dijo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo lo tomo respecto de mi esposa, porque yo quiero tener un concepto bíblico de qué es mi esposa. Mi esposa se llama Isnelia, es creyente. Tenemos cerca de 38 años de casado, más o menos. El año 84. Y mire, yo digo, te alabo, Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú bendijiste con toda bendición espiritual a mi esposa. No con un poco de bendiciones, sino ni siquiera con muchas bendiciones, sino con toda bendición espiritual. Te alabo, te doy las gracias, porque mi esposa es una esposa bendecida con toda bendición espiritual, y se dice en los lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual. Mire, cuando dice ahí en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo que hay una relación entre el Dios y Padre con nuestro Señor Jesucristo. Él nos habla de que está relacionado con Jesucristo. El Dios y Padre está relacionado con Jesucristo. Y dice también que al ser nuestro Señor Jesucristo, es que hay una relación entre Jesucristo y nosotros los creyentes. Este es un versículo que tiene que ver con una relación, con dos relaciones tremendas. Entonces, la relación de Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo, y la relación del Señor Jesucristo y nosotros. Pero dice que nos bendijo. La bendición viene del Padre a través de esa relación y de la relación del Hijo a través de nosotros, a nosotros, para bendecirnos. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo le doy gracias a Dios porque yo quiero crecer en el concepto que yo debo tener de mi esposa. Miren lo que dice el versículo 17. 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el glorioso Padre, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo tengo que conocer con sabiduría y con revelación lo que es la relación del Padre con el Hijo y lo que es la relación del Señor con nosotros, para que yo pueda apreciar que lo que sigue es la relación de la iglesia con el Señor, de la iglesia con la iglesia, y en caso particular, de nosotros, de mi esposa y mío. Y yo te digo, hermano querido, que tú puedes usar toda la epístola de los Efesios para pensar en ese maravilloso concepto que Dios tiene de tu esposa. Y esposa, yo quiero decirte que tú puedes pensar en toda la epístola de los Efesios para el maravilloso concepto que Dios tiene con tu marido, de tu marido, si tu marido es creyente, si tu marido es del Señor, si tu esposa es del Señor, si tu marido es del Señor, esta epístola es la que me enseña a considerar qué es mi esposa en el concepto divino. La segunda bendición que tiene que ver sería en los lugares celestiales. Yo soy casado con una creyente y por ser creyente en Cristo, ella es ciudadana del cielo, sentada con Cristo en el cielo. Es una mujer que ya disfruta de su realidad celestial. Fíjate, afuera en el mundo no hay nadie, ni una sola mujer que sea ciudadana celestial, ni una sola. Puede ser ciudadana de un país importante en este mundo, Estados Unidos, de Europa, de Argentina, ciudadana chilena, pero ciudadana celestial no. Dios me quiso bendecir al ponerme en matrimonio con una ciudadana del cielo celestial. Eso es mi esposa. Eso es mi esposa. Una mujer con toda bendición espiritual. Una mujer con ciudadanía celestial, con presencia en el cielo, con una realidad celestial. Al decir toda bendición espiritual significa que no es bendición material. Las bendiciones materiales son de segundo orden. Sí, necesitamos el dinero, necesitamos muchas cosas. Pero lo que Dios está poniendo aquí al frente tuyo es que mi esposa, al frente mío entonces, es que mi esposa está bendecida de las bendiciones más importantes del universo y con toda bendición espiritual. Al decir ciudadano celestial, está diciendo que es ciudadano de otro orden, no de este mundo. ¿Es importante la ciudadanía terrenal? Sí, es importante. Pero él nos está hablando de una ciudadanía más importante, mucho más importante,
Los ángeles conocen a mi esposa, oiga. Los ángeles conocen a mi señora, los ángeles la conocen. Los ángeles saben de ella. Estamos en la hora. Quiero invitarles a ustedes a que sigan leyendo la epístola a los Efesios, dando gracias al Señor por tener una esposa, o al revés, por tener un marido, según las distintas bendiciones que hay. Un escogido, uno que fue escogido para ser santo y sin defecto, uno que fue predestinado, o una que fue predestinada, que fue escogida desde antes de la fundación del mundo. El nombre de mi esposa estaba en la mente de Dios. Sí, hermano, esa sería la tarea. Lee Efesios y dale gracias al Señor por tu esposa o por tu marido. Oremos, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque podemos disfrutar así, nuestro Padre Celestial, de tu palabra. Y tu palabra nos hace ver la importancia que tenemos, nuestro Padre Celestial, nosotros como creyentes, con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también estamos agradecidos a aquellos que tenemos esposa y podemos disfrutar, nuestro Padre Celestial, de la tremenda bendición de que ellas son ciudadanas celestiales de otra orden. Te pedimos, nuestro Padre Celestial, que tú bendigas así grandemente a nuestro hermano Sergio y todos los trámites que tiene que hacer en cuanto a su salud, su recuperación. Te pedimos, nuestro Padre Celestial, que tú le fortalezcas y que proveas también, nuestro Padre amante, conforme a tu voluntad. Te damos gracias también por todos aquellos que en el día de hoy se dieron cita a conectarse con nosotros acá, con la Iglesia de Santa María. Te pedimos, nuestro Padre Celestial, que nos guardes y nos lleves en bien a nuestros hogares y que podamos así, nuestro Padre amante, escudriñar esta epístola a los Efesios enfocada en esta relación de matrimonio. Gracias, Padre, queremos descansar en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.